Ahí empiezo a grabar. Bueno, buenas a todos. Y voy a compartir mi pantalla para mostrarles. Un desastre de cosas tengo acá. Este no, este no, este no, este sí. ¿Ven ahí algo? Sí. 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 Este es el hermoso diagrama que yo les pedí que ustedes hicieran con base al enunciado y que también lo hice, ya creo que no sé cuántas veces en la vida lo he hecho. Los que están recursando capaz que también ya lo saben de memoria, más o menos. Es un ejemplo práctico de cómo se aplican estas herramientas al análisis de un sistema. Bien, he visto en algunos prácticos un problema existencial con la lista de acontecimientos y con ciertos puntos del enunciado, que déjenme que voy a abrir el enunciado. Acá. Este es el práctico, las consignas, ¿sí? Pedí el diagrama de contexto. ¡Ay! Perdón, mirá, yo puse el diagrama de datos preliminar, había sido que decía acá. El diagrama de datos preliminar todavía no, eso lo hacemos más adelante, no les voy a pedir algo que no haya dado. Por eso me mandaste, Alejandro, eso, disculpame, no vi que no había borrado esa parte. Siempre el diagrama. Sí, no se preocupen, esa parte no la hagan. Me olvidé de borrar esto en la consigna que seguía, por ahí después hacíamos esto. Bien. Sí, el diagrama de entidad de relación, que es este que ven acá, va de acuerdo a lo que dice mi escenario, lo que cuenta mi escenario, que es algo muy parecido a lo que van a hacer ustedes en su fase de inspección de la etapa de análisis. Y acá había un tema que se llama lista de acontecimientos que habíamos hablado allá en el modelo esencial, herramienta del modelo ambiental, es la lista de acontecimientos. La lista de acontecimientos está muy involucrada, muy atada al diagrama de contexto. La lista de acontecimientos lo que me da son todos los estímulos del mundo exterior a los cuales el sistema debe responder. Claro, muy lindo, profe. Estímulos del mundo exterior, está bien, cuando viene uno pide, tiene una respuesta, el sistema responde. Hay tipos de estímulos que se activan temporalmente, unos estímulos muy especiales que no necesariamente vienen del exterior. Sí, la información en algún momento llegó del exterior, pero se activan de una forma temporal. Dependen del tiempo, son procesos que se activan a determinada hora. Ustedes tienen un cron cuando programan ustedes, que corra un cron para hacer un backup, por ejemplo, que todos los días haga un backup a tal hora en la base de datos, por ejemplo, cuando tienen un servidor. Bueno, es algo muy similar. Yo puedo programar que ciertos procesos se activen, por ejemplo, para hacer los recibos de sueldo, todos los primeros de tal fecha, y vamos controlando eso. Entonces, hay ciertos procesos que aparecen en mi lista, en mi diagrama de contexto, que no necesariamente tienen un estímulo del exterior, sino que se activan temporalmente y se procesan los datos que en algún momento recibieron del exterior. En el ejemplo, lo que vamos a tener son dos temporales, ¿sí? El primer temporal, si no me equivoco, en mi lista de acontecimientos, es, a ver, esta. Todos los meses dice que la dirección de control recibe las planillas de cliente por zona. La dirección de control no pide nada, sino que automáticamente recibe. Entonces, si busco la dirección de control, lo que va a recibir es todos los meses una planilla de clientes personal. Él no pide, directamente recibe todos los meses eso. Ese es el evento que lo activa, tal fecha de tal mes. Y otra es el departamento de mantenimiento recibe una lista de clientes morosos del mes. El departamento de mantenimiento no pide nada, sino que todos los meses recibe una lista de clientes morosos para hacerle el corte de la luz, del gas, perdón, en ese caso. Esos son dos eventos que se activan temporalmente, por el tiempo, no porque una entidad externa los active. ¿Se entiende ahí?
¿De manera independiente, dijo? ¿Cómo? ¿Cómo dijo que no hace falta que los active otra entidad? Una entidad externa no los activa, se activan temporalmente, por tiempo, ¿sí? Ah, ok. Son estímulos temporales. El sistema ve que es tal fecha y automáticamente activa el proceso que saca el listado, por ejemplo, de los clientes morosos. Activa el proceso de, ¿cómo es? De clientes por zona, por ejemplo, ¿sí? Todos los meses se hace eso. Es el tiempo el que lo activa. ¿Estamos? La lista de Ok. acontecimientos es, una vez yo armé mi diagrama de contexto, toda entrada que aparece en mi diagrama de contexto es un evento, ¿sí? Las salidas temporales también son eventos, pero obviamente que acá se ven reflejadas como salidas, pero para mí, como siempre digo, es muy fácil corregir un diagrama de contexto porque sí o sí primero tienen que estar todas las entradas que se encuentran en el diagrama de contexto reflejadas como acontecimientos o eventos dentro de mi lista de acontecimientos y fijarme luego cuáles son las temporales, las que se activan por el tiempo, por ejemplo esta, para tener la cantidad de eventos de mi sistema a los que responde, los eventos externos a los que responde mi sistema. Por eso le estaba pidiendo que armen primero el diagrama de contexto y luego la lista de acontecimientos. Tenía una pregunta de un alumno de si se muestran los pasos intermedios en la lista de acontecimientos. No. La lista de acontecimientos solamente muestra, ¿sí?, la parte en donde se activa o el estímulo que recibe el sistema para poder realizar cierto proceso o cierta actividad. Y siempre se refleja de esta manera. Terminador, 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 y posteriormente lo que sucede, ¿sí? Por ejemplo, un cliente potencial solicita una conexión de gas. Si lo miramos en mi diagrama de contexto, lo que vamos a ver es una flecha hacia el sistema donde tiene una solicitud de conexión, ¿sí? Si miramos, el departamento de inspección avisa que la instalación está en condiciones. Acuérdense que cuando se conectó, cuando yo solicité la conexión, se le avisó a inspección para que vaya a ver, y el departamento de inspección me va a avisar, ¿sí?, que está todo ok, y ahí se activan otros eventos más. O sea, procedo a darle el alta al cliente, le digo a mantenimiento que instale la conexión de gas a mi cliente. Son derivados de una acción, pero no se ponen las acciones que siguen, no se ponen las respuestas del sistema, sino solamente el evento o situación que activó algún proceso dentro de mi sistema. Y fíjense con los temporales que pasa lo mismo. Yo no estoy poniendo cada tantos meses, sino que pongo en primera instancia el departamento o la entidad externa a la que se le va a enviar información o se le va a enviar datos de manera temporal, la que recibe, ¿sí?, estos datos. Por ejemplo, el departamento de mantenimiento recibe una lista de los clientes morosos del mes. Si me fijo acá, lo que va es recibir la planilla de clientes morosos. En ningún momento el departamento de mantenimiento me pide algo porque es temporal. Cuando es temporal, sale del sistema hacia el exterior y lo que lo activa es el tiempo. ¿Se entiende hasta ahí eso? Porque ese es un gran problema que después tenemos a la hora de, que lo vamos a ir viendo durante durante las dos primeras etapas de análisis seguro, que son los acontecimientos o eventos temporales. Pero no se preocupen que vamos a ir puliendo eso. ¿Se entiende hasta Profe, ahí? Uh-huh. sí. ¿Los eventos temporales no hay una forma de marcarlos diferentemente en el diagrama de contexto? ¿O solamente se marcan igual? Se marcan de la misma manera. Después, en la fase de estudio, lo que se hace es, en la lista de acontecimientos se pone qué tipo de evento es, si es temporal, si es de control, o si es de flujo de datos. ¿Se acuerdan que trabajábamos eso en la otra etapa, porque esta es muy tranquila que viene? Que poníamos acá al lado de qué tipo de evento era, y esto es un flujo de datos que entra, por ejemplo.
Esto es un flujo Ah, de ok. datos que entra. Y acá, Sí, eso me acuerdo. cuando habla de mes, de tiempo, generalmente es de tipo temporal, porque se activa temporalmente. Por ejemplo, se va clasificando. Pero lo que yo quiero que sepan nada más es que hay ciertos eventos poco especiales, también de control y control interno quizás, que se activan por ciertos procesos internos o por temporalidad, que eso es el caso de estos dos flujos que tenemos acá. Estos dos son los temporales, que de hecho están a propósito puestos para empezar a hablar un poquito de eso en el práctico. ¿Sí? Los demás son todos flujos de tipo de datos que entran, que activan el sistema. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Hello, chicos. Yo ya tenía mi duda, ya la dije. Está. ¿Alguien más? Hablen ahora, porque miren que sigo avanzando. No. No, profe. Vamos a cerrar acá, vamos a checar, porque a ver quién me está escribiendo. ¿Alguien está escribiendo? No. Bien. Hasta ahí estábamos con esto es el práctico que tienen que hacer. De nada sirve que ustedes hagan copy-paste de esto, pueden hacerlo, pero después, ¿qué pasa cuando yo no entiendo lo que estoy haciendo? En algún momento se me arma un cuello de botella y mi práctico explota por todos lados y quiero estudiar otra carrera, básicamente, cuando pasa esto. Bien. Voy a cerrar esto un cachito. Después vamos a poner la asistencia. Bien, vamos acá. O sea que yo lo que estoy pidiendo en este práctico, esto no. Lo que quiero es el diagrama de contexto y que se fijen si está bien mi lista de acontecimientos respecto a lo que acabo de explicar. ¿Por qué? Porque la lista de acontecimientos la van a tener que hacer también en la fase que vamos a arrancar del análisis. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Sí. Bien. Acuérdense que estamos usando la metodología moderna o Profe. SLICE, ¿sí? En la lista de acontecimientos, por las dudas, no hay algunos unos errores así que haya puesto usted. Sí, acá. Sí. ¿Cuáles son los Porque errores que encontrás? yo encontré uno, o sea, creo que era un error, pero ahora no me estoy acordando, pero voy a mirar y ahí le digo. Porque Este de acá es un error. el departamento. Porque en el enunciado decía de una forma y en el evento era de otra forma. Exacto. Por eso les dije, fíjense la lista de acontecimientos respecto al trabajo práctico. Ese es un error. Porque el departamento de mantenimiento nunca solicita, si se fijan. Si lo leen acá. Híjole. ¿Cómo? El departamento genera la lista, ¿no es cierto? No. A ver. Profe, ¿y hay que corregir esos errores serían en el práctico? En la lista de acontecimientos, sí. Y en el diagrama de contexto que hacen, sí. A ver, déjame, Luca, buscar acá. Miren, fíjense. El mantenimiento. A los 30 días del último vencimiento de pago de la factura, se envía la planilla con aquellos clientes morosos al departamento de mantenimiento, dice. ¿Sí? No se envía y que se encarga de cortar el servicio al cliente. ¿En algún momento el departamento de mantenimiento está pidiendo algo, está enviando algo? No. No. Lucas, ¿entendés? Sí. ¿Sí? No, el departamento está recibiendo. Entonces, el departamento de mantenimiento no solicita, o sea, no es un flujo que entra, sino que recibe una lista con clientes morosos. Entonces, si yo lo veo reflejado acá,
¿qué pasa con mantenimiento? Automáticamente a los 30 días de cada mes, él recibe esta planilla con clientes morosos. No hay flujo que active, porque es de tipo temporal. Fíjense acá. Yo ya tengo corregido eso. Una pequeña trampilla ahí, que después le pide que miren bien la lista de acontecimientos en su práctico. ¿Entendieron? Sí. Y el otro es el Departamento de Contaduría recibe el listado de recaudaciones diarias. Recibe. Cuando recibe y dice diarias, entonces están marcando temporalidad. Entonces yo no puedo decir que el Departamento de Contaduría todos los días me pidió, porque él todos los días está recibiendo. Me pida o no me pida, él recibe. Eso no tiene un flujo temporal. Quiera o no quiera, a tal día, a tal hora, se activa el proceso, ¿sí? En cambio, si yo digo, un cliente se presenta con la factura vencida, y puede ser que ese cliente venga una vez al año, no todos los meses con la factura vencida. Si bien habla de la factura vencida de un mes y de temporalidad, no todos los meses ese cliente viene a tal día, tal fecha, tal hora exacta a querer con su factura vencida. Yo no puedo controlar eso. Pero en cambio, esto sí, cuando se habla de temporalidad, que todos los días te sale del sistema algo, o una vez al mes sale del sistema algo, es porque hay activado un proceso que se activa por el tiempo. ¿Se entiende? El único cambio es el temporal, ¿no? ¿Cómo? Entonces lo único que se le agrega es el diario, ¿no? El Departamento de Contaduría recibe el listado de recaudaciones, si quieren ponerlo acá, diario. Okay. ¿Está? Y acá, reciben una lista de clientes morosos. Nada más. ¿Por qué? Porque ¿saben? Todos los meses, o quieren poner una lista de clientes morosos del mes para graficar nomás temporalmente, no hay problema. Hay que saber distinguir nomás, y siempre se tienen que preguntar si es un flujo temporal que sale del sistema directamente o si lo activa una entidad externa. Cuando lo activa una entidad externa ya deja de ser temporal, porque yo no puedo predecir que todos los días a la misma hora o que todos los meses a la misma hora esa entidad temporal, esa entidad externa, perdón, me entregue algo. Puedo suponer, pero ya es un flujo de datos. En cambio, cuando del sistema sale en una fecha dada, o todos los días, en una hora dada, porque está configurado o armado de esa manera, sí es temporal y no necesita activación externa más que el tiempo. ¿Tá? Vuelvan a ver el video, cualquier duda que tengan, porque ya más no puedo explicarle sobre esto. Quiero saber si por lo menos se entendió algo de lo que expliqué. Yo sí, al menos. ¿Lucas? Sí, perfecto. se entiende. Corrijan el práctico nomás. Igualmente lo que me interesa a mí es el diagrama de contexto en este momento. Bien, ahora volvemos acá. Vamos a trabajar con la metodología moderna Extradis, que ustedes van a decir, que el día de mañana van a decir, esto no sirve para nada, no sé para qué me explicó la profesora. Creo que ya les expliqué 20 veces que es una metodología más que nada para el estudio, que al día de hoy se aplica poco, si bien estamos usando una versión nueva y muchos autores, por ejemplo Kendall y Kendall, que también sacan muchas herramientas de esta metodología, sacan muchas de esas herramientas, Jordan y demás, actualizan sus libros. No se aplica más que para al día de hoy, digo yo, o nunca me tocó hacerlo, más que para la parte didáctica o la parte de aprendizaje. Es la única manera que por ahí tenemos de explicar a los profesores qué es el análisis y qué tengo que pensar para analizar, y qué es el diseño y a qué apunta el diseño. Estas metodologías son muy didácticas, sirven mucho para el aprendizaje, entonces se aplican esto. Porque el día de mañana vamos a hablar, si llegamos en este año, a hablar de metodologías ágiles, y van a ver que es una volada de cabeza, en donde el analista tiene que saber muy bien en qué etapa se encuentra, si está analizando, si está diseñando, si está desarrollando, y a veces se mezclan esas etapas, se puede volver atrás, se negocia con el cliente, se negocia con el equipo de desarrollo, mete mucho más a las personas, involucra más a los equipos de desarrollo, al cliente, al usuario, dentro de lo que es el proceso o el ciclo de vida,
pero si no tengo claro bien en qué parte estoy parada, ¿cómo voy a ser líder de proyecto o dirigir un proyecto cuando ni yo sé qué es lo que estamos haciendo, ¿no? No llega a buen puerto muchas veces este tema de trabajar sin tener una metodología bien clara o saber qué estamos haciendo. Bueno, ya esto lo vimos 20 veces. Las grandes etapas son las que no cambian en ninguna metodología, siempre se mantienen. Son la planificación, el análisis, el diseño de sistemas, la implantación o implementación y el soporte. De memoria tienen que saberlo esto. Pero ahora vamos a entrar a la etapa de análisis. El análisis, por lo general, responde a el qué. ¿Qué tengo que hacer? Analizar. ¿Qué? Sí. Responde a ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que buscar? ¿Qué problemas hay? ¿Qué oportunidades encuentro? ¿Qué normas? ¿Qué leyes tengo que seguir? Ver el estado del entorno y cómo Yo cómo tengo se que desarrolla. ver cómo funciona eso actualmente. Yo tengo que ver cómo funciona el sistema que estoy por desarrollar. Tengo que ver qué es lo que necesita mi cliente. Yo no puedo hacerlo a mi medida, porque sería lo que para el cliente sería inviable, digamos, en algunos casos. Yo tengo que meterme en el sistema y ver cómo funciona actualmente, cuáles son sus problemas, cuáles son las oportunidades que tiene, cuáles son las reglas que manejan adentro de ese sistema. Entonces, tener en cuenta todo eso, ponerme a investigar todo y analizar cada una de esas partes y de la información que se mueva dentro de mis sistemas. En esta metodología, la etapa de análisis consta de 3 fases. ¿Se acuerdan que le había dibujado en mi hermoso Paint los circulitos con las fases y abajo salían con etapas? Decíamos que las etapas tenían fases. Esta metodología es así. Y dentro de estas fases vamos a tener que realizar ciertas actividades para poder lograr nuestro cometido, que es analizar el sistema y poder tener una idea bien clara de qué necesitamos o qué necesidades hay que cubrir para pasar a la etapa siguiente, que es la de diseño. La primera etapa con la que vamos a trabajar es la fase de inspección, ¿sí? Y fíjense que le pongo bien grande siempre. No olvidarse de cada etapa del ciclo de vida consta de varias fases y que cada fase consta de actividades. Es así. Etapas no se modifican, fase depende de la metodología. Esta tiene 3 fases, esta metodología, y dentro de esas 3 fases hay actividades que vamos a tener que realizar y plasmarlas en nuestro práctico final, ¿sí? De a poquito vamos a ir haciendo eso. ¿Con qué? Con las herramientas que les estoy explicando en el trabajo práctico de estos ejemplos, ¿sí? La primera fase con la que vamos a trabajar es la fase de inspección. ¿Qué es la fase de inspección y para qué me sirve la fase de inspección? Para responder a la siguiente pregunta. ¿Vale la pena hacer el proyecto? ¿Sí? ¿Tiene razón de ser hacerlo? ¿Es mayor el costo, es mayor el beneficio que el costo? ¿Sí? Si me llaman y me piden un sistema, me siento y hablo con mi cliente, y en esa fase ya empiezo a ver o a estudiar, a ver si ese proyecto es viable o no. ¿Vale la pena que lo hagamos? O mejor dejamos las cosas como están. ¿Sí? Generalmente casi todo vale la pena, pero puede pasar que no, esto es, no tiene ni pies ni cabeza, que me ha pasado. Pero bueno, en esta fase entonces lo que vamos a ver es eso, respondernos esa pregunta. ¿Y cuáles son los objetivos fundamentales? Eso se me pregunto a veces en los parciales. ¿Cuál es el objetivo fundamental de de la fase de inspección, por ejemplo? Tener que ver o tratar de identificar los problemas, oportunidades y o normas de la empresa que dieron lugar a la solicitud del proyecto. Si alguien solicitó un analista o solicitó para trabajar con un sistema nuevo, desarrollar un sistema nuevo, es porque algo no está andando bien, es porque necesitan actualizar algo más, porque no están aprovechando ciertos recursos, o porque hay normas que me piden que yo modifique ciertas cosas dentro de mi sistema, ciertos procesos dentro de mi sistema. Entonces tengo que identificar esto, ¿sí? De alguna manera. En esta fase lo hacemos a grandes rasgos, quizás, ¿sí? Y también ver si resolver el problema o aprovechar la oportunidad y cumplir con las normas reportan esos beneficios. Van a reportar beneficios. Capaz que solucionar el problema no reporte ningún beneficio, mejor dejamos el problema como está.
Entonces, ese problema lo dejamos, pero porque capaz hay otro que si lo solucionamos o vemos cómo podemos solucionarlo, reporte un beneficio en la empresa. Quizás el tiempo de productividad, ¿sí? Se produzca más con un sistema más eficiente. Entonces, en esta fase a grandes rasgos, vamos a ver si vale o no la pena realizar este proyecto. Siempre digo, si le van a querer hacer un sistema a medida al kiosquito de la esquina de su casa, y fíjense si le reporta algún beneficio al pobre hombre más de lo que tiene que gastar. Bien. ¿Conviene hacerlo a medida o conseguirle un enlatado que se adapte a las necesidades que él tiene? O cubra las necesidades que él tiene. ¿Estamos ahí? Sí. Ahí Pochinki dice que sí. Bien. ¿Pochinki? Así se llama una de mis perras. ¡Qué buen nombre! No voy a decir por qué, pero qué buen nombre. Gracias. Era Pocha en realidad, pero era muy vulgar Pocha para una perra que ya era muy vulgar, entonces le pusimos un nombre más así, más llamativo, más carismático, Pochinski, entonces ya tiene más presencia. Muy bueno el nombre. Pochinki. La Pocha, pero Pochinski para los demás. Bueno, en fin, porque ella es un poco, no es muy agraciada, pobrecita. Y si le poníamos ya un nombre vulgar, ya no había nada que llame la atención de este animal, entonces... Bueno, pobrecita. Bueno, vamos, Pochinski, con las actividades que vamos a desarrollar en esta fase. Me quedan 10 minutos, pero por ahí volvemos un ratito más en la misma sesión, ¿sí? La reactivo. La primera actividad que van a tener es dirigir las entrevistas iniciales. ¿Y qué es? Entrevistar más que nada con el dueño, el propietario de la empresa, del negocio, que me solicitó realizar un sistema nuevo, que me llamó por un problema que tenía, y entrevistarme con esas personas, no con los usuarios del sistema, sino con el dueño, con el que va a poner la plata, por así decirlo. ¿Sí? Puedo llevarme más o menos una idea de tener para la entrevista esta, la lista de personas, datos, actividades, esto ya lo manejan ustedes con el tema de las actividades cruzadas, quizás no lo hagan muy extenso, porque la idea es sentarme y ver en general qué es lo que necesitan, no puntualmente, para eso tenemos otra fase, sino es ver qué es lo que, cómo funciona el sistema y qué es lo que están queriendo ellos. En esta primera actividad, generalmente, o lo que he visto en sistemas anteriores, cuando yo no daba la materia, yo dejé de dar un tiempo la materia esta, es que ponen las entrevistas o las encuestas y demás como primera actividad dentro de la fase de inspección. Y ahí yo quiero arrancar las hojas del práctico de mi alumno, que encima está todo anillado y aprobado, y me quiero matar, y decirle que eso no va ahí. Lo que va en primera instancia cuando yo abro mi carpeta de sistema, más de la carátula, la planificación, y tiene todo un protocolo armado de esa carpeta que les queda hermosa después, es el nombre de la etapa, nombre de carátula de la fase, la planificación que después la vamos a ir armando con el tiempo, y lo primero que entra en juego es el escenario. El escenario es una reacción de no más de una página de cómo funciona el sistema. ¿Vieron el escenario de la llama amarilla? Sí. Bueno, básicamente ustedes me cuentan de esa manera cómo funciona, o cómo es el sistema que ustedes fueron a ver, o cómo les contó el propietario del sistema, o las personas que los llamaron para su primera entrevista, por así decirlo, su primera reunión, cómo funciona el sistema, es a grandes rasgos. Entonces se redacta ese escenario. Con el tiempo, obviamente, esto va a ir creciendo, pero la primera impresión que yo tengo que ver cuando abro una carpeta de sistema, como auditora, por ejemplo, como persona ajena al llamado primero, por así decirlo, o como usuario del sistema, o como dueño, es el escenario. El escenario me cuenta brevemente cómo funciona mi sistema, cuál es la actividad a la que se dedica, y ciertas actividades o procesos que se realizan en forma general. Entonces, para eso me sirve, para tener idea de qué, en dónde estoy parada y qué es lo que se está por hacer. Cuando yo me siento a abrir un práctico final, a la hora de tomar un final, valga la redundancia, cierto que esto tiene touchscreen. Vamos para arriba.
cuando yo me siento a ver un práctico final, y lo primero que abro en la fase de inspección y encuentro son las entrevistas, ¿ustedes piensan que yo voy a entender algo de cómo funciona el sistema? Por la entrevista nomás, ¿no? No, necesito algo que me cuente rápidamente cómo funciona esto y qué es lo que hace este sistema. A grandes rasgos necesito saber, tener una impresión. Si yo no tengo idea, desconozco de lo que están haciendo ustedes, o le dan a su mamá esto, pónganle a un familiar que no tiene nada que ver, que esa persona pueda abrir su carpeta y leer qué es lo que están haciendo o qué es lo que, en qué es lo que han trabajado todo este año. Imagínense si tienen que leerse toda la entrevista con el usuario, con el cliente y demás. No van a entender nada. Algo que rápidamente, ¿sí?, pueda mostrarme cuál es la actividad del sistema, cuál es el propósito del sistema que tienen, cuál es la solicitud, cuál es el pedido, cuáles son los pedidos cuáles son los grandes procesos que se realizan dentro del sistema. Por eso se hace la redacción del escenario. Bien. Una vez que tengo mi escenario, obviamente tengo que definir mi ámbito del proyecto. Es qué es lo que yo voy a hacer y qué queda afuera. Eso ya habíamos hablado, que para eso usamos el diagrama de contexto. Delimita la frontera de mi sistema con el exterior. A veces el exterior significa subsistemas que conviven adentro de la empresa, como el departamento de inspección, en nuestro caso, el departamento de mantenimiento, la dirección de control, en el ejemplo que yo les he dado. Ellos forman parte de un sistema mayor, que es de la empresa, pero yo solamente me voy a focalizar, por lo que estoy viendo acá, en lo que es la parte de gestión de clientes. Entonces, mi sistema, ¿sí?, vamos a denotar o vamos a definir el ámbito de mi proyecto, qué es lo que queda fuera y qué es lo que va adentro, con un simple diagrama que es el diagrama de contexto. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Esa es la segunda actividad, ¿sí? Eso va a crecer. Obviamente que el diagrama de contexto siempre va acompañado de mi lista de acontecimientos para tener una idea general de cuáles son los estímulos que recibe mi empresa o mi sistema desde el exterior o se activan temporalmente, para tener una idea o hacer soporte de tipo textual de mi diagrama de contexto, ¿sí? Luego de eso, voy a clasificar los problemas, oportunidades y posibles soluciones. Esto es muy a grandes rasgos, ¿sí? De acuerdo a la urgencia, ¿qué urgencia tiene mi cliente que yo le solucione el problema o aprovechemos la oportunidad? Mi cliente tiene que decirme la urgencia que tiene sobre eso, ¿no? Nosotros podemos pensar que la urgencia es otra cosa, pero mi cliente piensa que la urgencia es que, no sé, el listado de clientes morosos sea, como es, se realice de una manera más rápida o eficaz. Claro, tengo que ver un montón de otras cosas yo, aparte de eso, pero la urgencia de mi cliente es esa, por ejemplo. La visibilidad, ¿sí? En cuánto percibe mi cliente el problema, ¿sí? Si es grave, si no es tan grave, si es urgente, si no, qué tan grave, es media, alta, lo ve como grave, no lo ve como grave, lo ve como... Entonces, la visibilidad que tiene mi cliente respecto a ese problema o esa oportunidad. Los beneficios, ¿sí? En cuánto aumentarían los beneficios, implementar la solución, eso así por arriba, porque no sabemos todavía cuánto, y va a hacer un análisis de viabilidad en este momento es ilógico, porque lleva muchos recursos, mucho tiempo. Y la prioridad que tenemos de acuerdo a ese problema o posible solución, ¿sí? La prioridad, ¿qué es puede ser hacerlo lo más rápido posible, como es obligatorio, ¿sí? Es opcional, también puede ser tema de prioridades, lo trabajamos con una matriz. Todo esto que está acá en la actividad 3, lo traducimos en una matriz de problemas y oportunidades, mi primer matriz que va a realizar. Y la solución quizás sea dejar las cosas como están, porque tocarlas en prioridad las cosas, una corrección rápida, que es una mejora en el sistema, realizar mejoras, que también es lo mismo, dentro del sistema que ya tengo, y un nuevo desarrollo. Para el caso de ustedes, es siempre nuevo desarrollo, porque no van a hacer ninguna corrección sobre un sistema que existe actualmente, ¿sí? No van a dejar las cosas como están, porque no existe el sistema. No van a hacer una corrección rápida, porque tampoco tienen sobre qué corregir. Quiero que sepan que siempre, esto es un machetito que les doy,
la solución siempre va a ser para ustedes un nuevo desarrollo, porque no existe nada al día de hoy informatizado, como vamos a trabajar con sistemas informatizados, así como sistema real. Y para eso usamos esta matriz. Chicos, entramos y volvemos a salir, ¿les parece? Y seguimos en esta parte. Ok. Bueno, profe. Bueno, dale, dale.